Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Nos encontramos nuevamente en un video aquí como siempre, todos los días, ya tú sabes. Bueno, hoy vamos a traer algo muy potentísimo. Y sí, cracks, hoy traemos el PUBGcito, el New State. Sí, tengo un llavero de casco nivel 3 de PUBG. Bonito, siempre me acompaña en el setup. Bueno, lo que depende, cracks, es que hoy vamos a tener gameplay y me costó un chingo grabar gameplay de este juego. Porque la alfa está más mala que la palabra, así que, bueno, compatibilidad, no que el juego esté malo. Uf, me encantó. Pero bueno, vamos a darle que es lo importante, cracks. Y bueno, PUBG New State, para los que no sepan, ha salido la alfa. Salió el día de ayer por la noche, ya se podía jugar la alfa. Tuvieron un montón de problemas, quería traer gameplay lo más rápido posible. Pero al final y al cabo pasé toda la noche tratando de grabar y que se mirara algo bueno. Y luego de probar los gráficos en alto, que me estaba petateando el móvil, entonces dije, bueno, lo voy a dejar en medio, voy a dejar los frames en alto. Y ahí quede para que tenga gameplay para este pedazo de video del día de hoy. Bueno, al fin y al cabo vamos a estar hablando sobre todo lo que hay sobre PUBG New State. Que muchos me han preguntado de que, pues, ¿qué hay de nuevo en este nuevo PUBG? Porque ustedes saben, el PUBG móvil, pero también tenemos este PUBG. Que al final y al cabo, pues, sí, viene super mega ultra bien y todo el pedo, pero bueno, también quieren saber cómo está todo. Bueno, vamos a darle que es lo más importante. Estarán viendo gameplay desde que empecé a hablar pura loquera, como siempre. Y bueno, la alfa empezó ayer, pues estuve observando. De momento solo hay un mapa, el mapa Troy. Se parece mucho al mapa de Rangel. Me refiero en los kilometrajes. Es un mapa 8x8. Es grande, tiene unas que otras cositas. La verdad la lobby me gusta. Como se ve actualmente gráficamente, lo estoy viendo en móviles de gama super mega ultra alta, que pues sí se ve un poquito mejor optimizado, tanto como el ROG 5, el Black Shark 4 Pro, entre otros. El mapa es grande, tiene muy buenas cosas el nuevo PUBG, entre ellos pues el sistema nuevo de tienda. Las armas son casi las mismas, bueno, son las mismas, a excepción de unas cositas que pues voy a ir mencionando en esto, que pues tal vez algunos no sepan. Y bueno, estarán también observando cómo se ve el mapa, cómo se ve todo. Y bueno, actualmente el PUBG New State, pues las armas que se encuentran son las de PUBG Mobile. Hay nuevas miras como la mira de retícula de punto, que pues obviamente esa mira pues es del propio PUBG New State, no está exactamente en lo que es el propio PUBG Mobile. También es decirles de que hay dos botones diferenciales. Tenemos también el botón de rodar, que este botón no se encuentra creo que si no estoy mal no se encuentra en el PUBG Mobile, en el Battle Royale. Y pues también tenés lo que es el ADS y también el modo inclinación. Estos dos los puedes tener juntos o separados. Yo opté por tenerlos separados en mi HUD. Son cosas que pasan, cracks. Y bueno, gráficamente se ve bien. La jugabilidad, movilidad no me sorprende. Es PUBG, o sea, es un modo realista. En el sentido, me encanta cómo se mueven los personajes. Lamentablemente no se va a escuchar el sonido del juego porque cuando grabas no te lo aplica el juego. Los carros son los típicos zombies. Tenés el carro mamadísimo nuevo futurista, que utiliza un combustible de energía alterno. Los drops siguen siendo los mismos. Armas en los drops como la Groza, el propio AWM, entre otras armas. Se puede encontrar, incluso se puede encontrar lo que es la M249 en el suelo. Los chalecos, hay varios tipos de chalecos. Hay dos tipos de chalecos 3, dos tipos de chalecos 2, dos tipos de chalecos nivel 1, que depende de qué haga cada uno. Las miras siguen siendo las mismas. Hay pack de personalización para armas que puedes hacerles una mejora mucho más alta, una mejoría alta a lo que son estas cosas con un pack de mejora. Depende del arma que necesitas utilizar y depende del accesorio que vayas a agarrar, que es lo más importante. Eso, entre comillas. Y pues cuando eliminas a una persona, también las granadas han cambiado. Obviamente la granada de fragmentación no es lo mismo. Puedes utilizar incluso la granada, puedes quitarle el seguro y dejarla tirar en su momento. El sistema de primera persona y el tercera persona son muy diferentes, obviamente. Lo que es el HUD ya cambia completamente lo que es el sistema del mismo juego. Y pues honestamente hablando me gusta tal como se ve. También decirles de que tenemos el sistema de la tienda, cracks. Sí, un sistema de tiendas en el cual pues podés bueno, podés ir farmeando dinero conforme a la partida, y en ese sistema de tiendas se va a encontrar todo lo que puedes comprar, que si puedes comprar incluso paquetes aéreos, adrenalina, armamento, entre otras cositas más. Y bueno, los drones, obviamente los ballistic shields, también se puede controlar en el suelo, pero yo recomiendo de que si tenés dinero puedes comprar para ballistic shield, que viene súper bien utilizarlo. Bueno, también decirle que las motos son diferentes, son choppers básicamente.
Y pues debo decir de que vale muchísimo la pena. O sea, me ha dejado un muy buen sabor de boca. El único mal sabor de boca que voy a tener, y voy a ser un poquito muy crítico con esto en PUBG New State. Bueno, ya es una alfa, pero es un punto crítico. Traté de jugar, incluso con el VPN, porque, o sea, es cierto, yo fui aceptado en la alfa, pero igual, aunque fui aceptado, tengo que usar el VPN sí o sí, si no, no puedo jugar. Eso tengo que dejarlo muy claro. Bueno, entonces, ¿cuál es mi pega o pero que le tengo al propio juego? Bueno, que pensé que a pesar de que es una alfa iba a ser un poco menos exigente en el sentido de los móviles, pero bueno, es un poco exigente este juego ahorita actualmente, pero bueno, no es alfa, así que no se preocupen. Movilidad, jugabilidad sin pegas, me encanta, me está gustando. Es un PUBG en toda la regla y es un PUBG New State, o sea, nada que ver con el PUBG Mobile, va a ser muy diferente. También en las mecánicas nuevas que han estado metiendo sin más. Y la verdad es que me gusta lo del sistema de tienda, me gusta muchísimo. Se asemeja mucho a cosas de Warzone. Ha tomado algunas pequeñas cositas de Warzone, lo que es el PUBG New State, para que ya lo sepan, cracks. Y pues no se asusten, porque sí, o sea, ha tomado unos pequeños guiños en lo que es este sistema de PUBG Mobile. Así que, bueno, PUBG New State se basa en PUBG Mobile y también se basa en algunas pequeñas cosas de Call of Duty Mobile y también se basa actualmente en cosas que tiene Warzone, solo que mejorado. Y sí, se nota muchísimo la mejoría. El sistema gráfico, cómo están elevadas las armas míticas que no pueden pasar, como el AK-47, la M4, M16, los drones incluso también los puedes encontrar en el piso. Tenés un drone que básicamente es igualito casi al de Warzone, que básicamente lo que hace es lo activas y puedes irlo rondando en la zona para saber dónde hay gente. Así como un UAV, pero manual. Y pues regresa, el sistema de curación es diferente, viene con ruedita, o sea, tenés presionado y elegís dónde querés, o sea, elegís qué es lo que querés utilizar de curación. Las mochilas siguen siendo iguales, el sistema de granada igual es de ruedita, tenés el ADS separado, tenés el apuntado normal, tenés saltar, tenés agacharte obviamente. Si le das 2 veces al botón de crouch, o sea, el botón de agacharse, hace una voltereta en el aire, una voltereta en el piso, o mejor dicho a tierra, para hacer así como decirlo, un mini parkour. El parkour está muy bien hecho, muy bien elaborado. Bueno, o sea, sin pegas con PUBG New State, o sea, me está gustando lo que veo y eso que es una alfa. La verdad es que me gustaría traerlo al canal con Mobile, unirlo, la verdad me gustaría. Sé que es muy diferente, pero es que es un sistema de VR que a mí me gusta. Es un Battle Royale excelente. PUBG siempre ha sido uno de los mejores Battle Royale. Por cierto, también tenemos en la parte en la parte superior derecha, arriba del parte de salto, si vos tenés dos tipos de mira, hay un botón en el cual puedes cambiar de mira 2x3 si las tenés en tu inventario. Entonces, por ejemplo, tenés el AK equipada, tenés mira por 2 equipada, entonces le das al botón. Y si tenés otra mira, como por 3 en mi caso ahorita, le toca el botón y automáticamente te pone la mira por 3 en el arma que te encontrás, cracks, que es lo más importante. Así que bueno, creo que he dicho todo. Tenemos vehículos, tenemos lo que es el sistema de tienda, tenemos una muy buena jugabilidad en el mapa de Troy, unas que otras elevaciones ahí tenemos. No hay nada fuera de lo común, es un PUBG en toda la regla y pues parece que este va a ser un buen juego, así que espérenlo con mucha ansia, cracks. Esta es mi pequeña review, quería hacer una pequeña review para que ya sepan lo que va a venir sí o sí a lo que es PUBG New State y lo que va a venir a móviles en nada. Así que cracks, estén al pendiente de todo, cracks. Como siempre, yo digo que se suscriban, likeen a muerte, que solo el 40% de las personas que ven mis videos están suscritas. Sería muy bonito de que ese 60% que falta, o por lo menos aumentar ese porcentaje, se suscriban al canal, cracks. Si te gustó este pedazo de video de PUBG New State, déjamelo saber en la hora de los comentarios. Y también con tu poderoso like, que es lo más importante, cracks. Con tu like sabré si te encanta este tipo de contenido sobre PUBG New State. Esperen más y también nos vemos en el próximo video, que dentro de poco llega uno de Call of Duty Mobile. Así que nos vemos, cracks. Me despido, soy de los dos y el resto 14 me los acompañé. Adiós.